Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 281, Mazmorras en ruinas. Clark había llegado a la orilla junto con ella. María estaba justo detrás de ellos mientras Isa usaba la corriente del río para intentar alcanzar a Reese primero. Bard y Gray solo estaban tratando de entenderse. Fue bueno que reconocieran que serían un obstáculo mayor si se apresuraran a intentar ayudar a Reese también. La niebla viviente era una bestia del tipo viento y agua. Tiene cierto control del agua y pudo empujar ligeramente contra la corriente. Esto permitió a la doncella de hielo usar sus habilidades para congelar parte del agua que estaba ligeramente retenida. Esto por sí solo creó una carroza para Reese. Si la doncella de hielo hubiera sido más fuerte, habría podido congelar una barrera que detenía el río temporalmente. Pero las bestias no eran tan fuertes fácilmente. Para que la doncella de hielo pudiera congelar el río durante unos segundos con hielo, tendría que ser 10 veces más fuerte. Para poder detener el río y desviar su caudal durante un periodo de tiempo, tendría que ser cientos de veces más fuerte. Esto solo sirvió para ilustrar lo fuertes que el futuro necesitaba que fueran. Sintiendo el frío, Reese quiso alejarse de él. Cualquiera tendría una reacción adversa ante un ambiente repentinamente más frío, sin embargo, escuchó a Clark dar las órdenes mientras él estaba en pánico. Los sentidos que Reese había agudizado durante el entrenamiento le permitieron recuperar la calma mucho más rápido que una persona promedio. Bien, calma tu respiración y usa el hielo para flotar hasta la orilla del río cerca de nosotros. Clark se sintió mucho más relajado al ver que Reese no estaba entrando en pánico. Sabía que entrar en pánico mientras luchaba en el agua era solo un precursor del ahogamiento. Todas las historias que había oído sobre ahogamiento eran que siempre había señales de pánico en el fondo antes de sucumbir al agua. El grupo había terminado mucho más allá de donde habían entrado al río. Parecía que solo les había tomado un poco de tiempo estar lejos del comienzo. Pero también había pasado solo un pequeño periodo de tiempo desde que pasaron de la calma al pánico y de nuevo a la calma. La cantidad de adrenalina y emociones eran altas. Bien. Ahora todos entienden que no están solos en este viaje. Hay excepciones por buenas razones, pero son un equipo. Ella, eres de tercer año, pero esto también se aplica a ti. Como decidió la academia anfitriona. Si cambias las reglas para adaptarlas a sus deseos, ganarás y perderás como equipo. El profesor Wright destacó las reglas de este torneo que se avecina. Ella había hecho esto como una lección pero también para traerlos de vuelta a este tema. Dado que el torneo se basará en puntos para cada partido, cuanto más gane tu equipo, mejor. Si todos pierden pero uno de ustedes los derrota a todos, entonces serás el ganador. Solo importa que todos trabajen juntos para encontrar las combinaciones correctas. El agua no siempre vencerá al fuego, el fuego no siempre sobrevivirá contra el viento o la tierra, hay muchas posibilidades. Todo esto fue para inspirar un pensamiento más profundo. Creo que veo lo que quieres. Clark sonrió suavemente. Estaba comprendiendo las verdaderas intenciones de esto. Por mucho que todos quisieran luchar solos, tenía que considerar lo que harían todos. Si enfrentara a ella contra alguien que tuviera una bestia que contrarrestara cada una de las bestias elementales que ella tenía, entonces ella siempre estaría en desventaja. Ahora bien, se podría decir lo mismo si la situación fuera al revés. Clark tendría que analizar las debilidades y pedirle a su equipo que actuara en consecuencia. Ya estaba dispuesto a utilizar toda su fuerza, lo cual estaba asegurado. Sin embargo, tuvo que usar aún más su mente. Si mostraba sus cartas de triunfo en el primer enfrentamiento, serían descubiertos y derrotados en el segundo enfrentamiento. Grace, Reese, Brad. Ustedes tres tendrán que llevar al equipo durante los primeros enfrentamientos. El resto de nosotros nos encargaremos de las cosas más tarde. Si Gerald lo logra, demostrará su valía peleando en el primer enfrentamiento también. Clark dijo esto mientras le indicaba a Isa que sacara su duende de llamas.
Reese se había vuelto mucho más frío de lo previsto. Y en comparación con todos, también estaban empapados y necesitaban secarse. Empezaremos a caminar de nuevo en una hora. Para entonces deberíamos poder correr un poco hasta el calabozo en ruinas. Es bastante famoso por tener algunos materiales antiguos y otras bestias que se consideran raras. La profesora Wright sonrió mientras tomaba asiento debajo de un árbol cercano para descansar. Casi muero y simplemente correremos hacia un calabozo. Claramente, Reese todavía estaba desconcertado. Sintió que lo habían ignorado un poco. Él también tenía sentimientos. Fue una lección para enseñarte límites y ampliar tu mente. Encontraste una debilidad para mejorar y ser un poco más feliz. La brusca reprimenda de Isa hizo que Reese se callara nuevamente. Pero miró a Clark para ver qué diría. La mazmorra de las ruinas antiguas es una de las pocas que son muy familiares. Es bien conocida y veremos algunos otros domadores allí. Tal vez incluso podamos hacer una parada en el pequeño pueblo para acampar que siempre está ahí. Clark había leído sobre esta mazmorra. Incluso si no lo hubiera hecho, se habría enterado por muchas personas. Esa es la mazmorra que ha existido durante 100 años, ¿verdad? Esa es la suposición. La gente va allí para intentar llegar al piso 20 pero apenas llega al quinto. Ralph no pareció muy impresionado con esto. Simplemente parecía aburrido. Exactamente, todos los pisos se basan alrededor de una antigua ciudad en ruinas y se cree que la mazmorra y otras 4 estuvieron conectadas antes de que ocurriera una antigua guerra de bestias. Se separaron y se convirtieron en una mazmorra natural. Eso significa que allí crecen materiales naturales, quedan materiales antiguos. Detrás de quien construyó la ciudad están allí, y bestias únicas. Eran mazmorras en las que mucha gente cazaba. Mucha gente las perseguía por estas cosas. La única razón por la que Isa estaba tan emocionada era que miembros de su familia le habían contado todo sobre ellos. Su hermano mayor ya no iba con ellos porque tenía clientes más importantes que iban a mazmorras más peligrosas. Los de más de 20 pisos. ¿Qué necesitaría allí? Reese estaba tan perdida como Grace y Brad. Todos se preguntaron qué había allí que pudiera ser importante. Las espadas espectrales se consideran bestias de ascendencia antigua. Pueden vivir más de 1000 años, como se registra incluso en los textos más antiguos. Podemos ver una mazmorra de 100 años como antigua y llena de ruinas, pero hay mazmorras más antiguas. Creado por rodamientos que ni siquiera podemos comprender. Ella fue más solemne que cualquier otra cosa. Este tema fue un tema difícil para los investigadores ya que conllevaba muchos misterios. Eso significa que hay materiales allí para tu espada espectral. ¿No es genial? Como alguien necesitaba mejorar el estado de ánimo, María asumió el papel de animadora. Sabía bien que los materiales y las bestias que encontraron podrían ser raros e incluso mejores, ayudarlos a todos a volverse mucho más fuertes. Ya veo. Puedo practicar mis técnicas con la espada aún mejor si mi compañero se vuelve más fuerte. Incluso podríamos pasar al nivel principiante de habilidades con la espada. Reese parecía estar pensando en los estilos de espada de su familia. Mientras todos lo escuchaban, todos se preguntaban en qué nivel de técnica de espada de su familia se encontraba. Sus movimientos parecían muy bien practicados y bastante avanzados. Pero afirmó que ni siquiera había pasado al nivel principiante. Si ese fuera el caso, entonces sabían que la razón sería que aún no se había vuelto lo suficientemente fuerte. La fuerza significaba que se podían utilizar ciertas técnicas. Alguien que use la mejor técnica del nivel más fuerte fácilmente podría suicidarse intentándolo. Si su bestia usara toda la energía que tenía en un solo ataque, podría dañar su cuerpo irreparablemente. Todas estas cosas eran riesgos que muchas personas correrían en situaciones que amenazaban sus vidas. Pero también significa un desastre a largo plazo para su potencial. Eso debería bastar. El profesor Wright vio que los estudiantes hablaban mucho más. El duende de las llamas había secado su ropa más rápido, así que quería ponerse en movimiento. También significaba que habría más tiempo para montar el campamento más tarde. Pero por ahora quería que funcionaran un poco. No fueron solo las mazmorras y la naturaleza las que los entrenaron.
El profesor Wright iba a trabajar con ellos hasta los huesos para que estuvieran aún más por delante de cualquier otra academia que existiera. Esta vez no quería ver las pérdidas de los antiguos alumnos. Quería ver a sus alumnos levantando un trofeo y recompensas en alto para mostrárselo al mundo. Capítulo 282, Mazmorra ocupada. El trote ligero que el profesor Wright les hizo hacer resultó ser una carrera de 3 horas. Ninguno de ellos podía decir que no estaban cansados después de eso. Incluso Clark sintió que sus límites habían sido puestos a prueba mientras el profesor Wright simplemente los miraba preguntándose cómo estaban tan cansados. En el futuro, todos necesitarán aumentar la cantidad de tiempo que toman para entrenar su resistencia. Este fue un trote corto que nos llevó a donde necesitamos estar. ¿Qué pasará si huyen de una mazmorra? Cientos de bestias que te persiguen. El profesor Wright habló como si esto fuera algo común. Los sonidos de las conversaciones habían llegado a los oídos del grupo antes de que lograran calmar los latidos de sus corazones. Lo siguiente que vieron a través de los tis fueron múltiples claros con muchos campamentos. Incluso había pequeñas chozas y puestos de comerciantes. Lo que más se destacó fueron los domadores organizados y uniformados que estaban juntos. Esta debería ser la primera vez que ves domadores militares. A menudo están estacionados en las mazmorras más comunes, más concurridas o más grandes por razones de seguridad. No solo monitorean las leyes aquí, sino que también mantienen registros minuciosos de lo que sucede en esta mazmorra en particular tiene un personal rotativo de más de 60 domadores militares. Es una posible posición futura para algunos de ustedes o aquellos que conocen. Escuchar que el profesor Wright esperaba que algunas personas en su primer año e incluso en el tercer año fueran al ejército no fue inesperado. Muchos estudiantes se unirían por mérito y para fortalecerse. Era común que la gente tomara un periodo de 5 años en el ejército de la ciudad. Especialmente durante las temporadas de reproducción de las bestias, cuando hubo muchas más muertes por migraciones de bestias. El ejército más dócil no era una fuerza estricta en general. Fueron creados como un grupo defensivo y ofensivo que protegía la ciudad y reportaba directamente al señor de la ciudad. Sus funciones principales se habían establecido para proteger la ciudad de las bestias del desierto. Sin embargo, con el paso del tiempo, los militares pasaron a ocupar mazmorras para que la ciudad pudiera tener unos ingresos más adecuados. Posteriormente los comerciantes se asociaron con la ciudad estableciendo una economía sólida para la ciudad con la que estaban relacionados. Fue un retroceso bien equilibrado que evitó que la ciudad se hundiera demasiado en la pobreza en comparación con otras ciudades. Bulldog de piel de hierro poco común. El bulldog de piel de hierro es una extraña bestia que recibe su nombre por su pelaje increíblemente duro. En realidad, no son una bestia de tipo metal, sino una bestia de tipo tierra con la capacidad de endurecer su pelaje usando energías terrestres. Pueden sufrir una gran cantidad de daño y son bastante resistentes a muchos otros ataques de diferentes energías. Trabajan bien en grupos y, a menudo, son criados por equipos de domesticación organizados. No tienen mucho potencial de crecimiento, pero a menudo luchan por encima de su nivel debido a sus impresionantes instintos de defensa y batalla. Clark vio que todos los domadores militares uniformados tenían el mismo bulldog de piel de hierro que una bestia. Esta sabia decisión fue la razón por la que los militares pudieron trabajar bien juntos. El bulldog de piel de hierro era fácil de criar y, aunque carecía de potencial de crecimiento, protegía bien a la gente de la ciudad. Los guardias de la ciudad a menudo usaban diferentes bestias ya que no necesitaban estar tan organizados a menos que fuera bajo ciertas circunstancias. Pero cualquier esfuerzo militar estaba altamente capacitado para organizarse y moverse en grupo. Por lo tanto, los bulldogs de piel de hierro eran ideales ya que naturalmente trabajaban juntos. Están observando y haciendo que sus bestias olfateen algunas de las cosas que salen del calabozo. ¿Por qué? Grace no tenía tanta experiencia en lo que respecta a los peligros de que algunas cosas salieran de las mazmorras. Los objetos tomados de los pisos más profundos pueden entrañar más riesgos. Algunos de los venenos más antiguos tienen olores. Estos venenos son peligrosos y pueden matar arroyos enteros o incluso un río de bestias. Y mucho menos envenenar a una persona. Esto fue algo revelador para ellos.
No habían considerado que podrían encontrarse con cosas tan peligrosas. También hay ciertas bestias prohibidas en la ciudad e incluso en varias ciudades. Tienen habilidades peligrosas o se consideran invasivas. Es por eso que tendrán bestias entrenadas para olfatear los huevos o incluso algunas de las bestias más difíciles de encontrar que puedan adherirse a un domador en su salida de una mazmorra. Oh, entonces es como las garrapatas que están por todos los pastizales del sur. Ralph lo sabía bien. Tenía que tener cuidado para que no se adhirieran a su jabalí antes de que se convirtiera en un jabalí fundido. Eso es exactamente correcto. La garrapata glotona en los pastizales se adherirá a una bestia y luego se alimentará de ella. Crecerán nuevos dentro de sí mismos y eclosionarán por cientos si no se encuentran y se queman lo suficientemente pronto. Muy peligroso y difícil de controlar sin las medidas adecuadas. Era fácil ver que el profesor Wright estaba sorprendido de que Ralph conociera bestias como esta. Pero ella lo atribuyó a que él cuidaba a su bestia como lo haría cualquier buen domador. Oye, ven aquí para tu excursión. Recién hemos cazado. Ignora a ese viejo. Ven por los minerales de aquí. Prueba una caja de la suerte. Estos objetos son aleatorios y pueden contener un tesoro raro de la mazmorra. Estafas. Maneras perfectas de engañar a la gente para que paguen demasiado. Esas cajas siempre las ensambla el comerciante y luego mienten acerca de encontrarlas en una antigua mazmorra. Las cajas reales tienen un patrón dorado a lo largo de la cresta. También tienen un mecanismo de bloqueo. Eso requiere energía para abrirse. Estos carecen de la forma adecuada del mecanismo junto con el patrón dorado adecuado en los lugares adecuados. Isa mostró sus conocimientos y cerró a todos los comerciantes que intentaron estafarlos. Si alguien encuentra una caja de almacenamiento antigua real en una mazmorra, especialmente en una mazmorra antigua, entonces se la queda. Incluso si contiene tierra, esa tierra tiene energías terrestres únicas. Sigue siendo valiosa. Esto sorprendió a Clark. No había imaginado que podría encontrar un tesoro tan valioso como una caja misteriosa en un calabozo. Parecía que esto era similar al sistema. El sistema tiene una característica única creada por el Señor de la creación. Esto es para brindarle el potencial de crecer con los incentivos adecuados. Los artículos fabricados por razas no pueden competir. El sistema respondió al pensamiento interno de Clark. Clark solo podía pensar que el sistema era naturalmente mejor. La lanza del relámpago negro ya era una prueba. Sin mencionar las muchas otras cosas que había conseguido. Para ser justos, Clark podría decir que había conseguido muchos artículos sorprendentes. Pero lo que más destacó fueron las aguas balleneras que había conseguido. Eran comunes y tenía un alijo decente. Pero lograron que él y sus compañeros de equipo más cercanos sanaran más rápido que nadie. Esto fue evidente en su entrenamiento, lo que les ayudó a mantenerse a la vanguardia e incluso a estar más por delante de los demás. Nos gustaría un lugar para acampar, por favor. Lo suficiente para 4 personas, ya que entraremos al calabozo en 2 grupos en diferentes momentos. El profesor Wright se acercó a un hombre que estaba al aire libre. El hombre inmediatamente asintió con la cabeza y comenzó a conducirlos hacia un espacio abierto. Quitó un sencillo cartel y les entregó un trozo de papel. Esta fue su prueba de que estaban alquilando el espacio que él mantenía libre. Esta era una profesión común cerca de las mazmorras. Mucha gente pelearía por buenos lugares, por lo que algunos encontraron la mejor manera de obtener ganancias. R.S., Brad, María. Ustedes 3 irán con Clark. Quiero que R.S. ataque, Brad defienda y María sane. Clark cubrirá las debilidades y aprenderá a liderar el grupo. Espero trabajo en equipo y mejoras. Tendré mis ojos están puestos en ti, solo di cuando estés listo. El profesor Wright llevó a Grace, ella, Ralph e Isa a un lado para hablar con ellos. Parecía que tenía diferentes objetivos para cada grupo mientras exploraba la mazmorra. El 3er piso. Hasta ahí llegamos. Clark dejó esto claro. Los pisos más bajos eran para domadores más profesionales. Eran demasiado jóvenes y los peligros no valían la pena. Especialmente porque esto era entrenamiento y una oportunidad de buscar materiales para el socio de Isis. Eso está bien.
Podré entrenar mejor en lugares más seguros. Reese estuvo de acuerdo de todo corazón. María asintió. Confiaba en Clark y lo demostró con una sonrisa. Brad no parecía tener nada que decir. Ya había decidido seguir a Clark sin dudarlo. Ah, y Brad, recuerda que no puedes usar tu yelmo poseído ya que se está aclimatando al espacio de domesticación. Está solo en lo que respecta a las defensas. Así que primero buscaremos un nuevo escudo por aquí. La compra repentina no se esperaba, pero tenía mucho sentido. Clark también quería tener una idea de lo que podrían encontrar en la mazmorra. Capítulo 283, Bienes del difunto. Como había tanta gente tratando de vender cosas, Clark pensó que lo correcto era ir a buscar algunas cosas nuevas. Isa también tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades ya que podría vender los materiales y huevos que tenían si no querían llegar al norte. Realmente necesito un escudo ahora. Brad se alegró de poder conseguir un nuevo escudo más resistente. Sin embargo, sintió que estaría en desventaja con eso. Sí, habrá bestias con armas antiguas. Puede que en realidad no sean antiguas, pero serán fuertes. Tendrás que defenderte y ese pequeño escudo será inútil. También estás en una etapa de crecimiento propia con tu nueva domesticación. Es por eso que tu yelmo poseído no puede abandonar el espacio de domesticación, también está creciendo. Esto fue esclarecedor. Brad sabía que su compañero estaba creciendo pero no podía verlo. Solo podía sentir la energía condensada y el hecho de que el yelmo poseído seguramente se estaba volviendo más fuerte de alguna forma. No se había dado cuenta de que el peso que llevaba desde el otro día ya había empezado a hacer efecto. Les había demostrado a todos que su apetito estaba creciendo pero pensó que todo se debía a que estaba viajando. Grace y Reese parecían querer hablar más con el profesor Wright, probablemente era porque tenían más preguntas sobre este tipo de mazmorra. Ralph se alejó solo, lo que hizo que Clark se preguntara cómo sería eso. Pero confiaba en que Ralph solo entraría en algunas pequeñas discusiones y en realidad no pelearía con nadie. No había preocupación de que Ralph fuera engañado para comprar cualquier cosa, ya que en realidad parecía tener un conocimiento callejero decente debido a cómo creció en una familia de clase baja. Isa y yo analizaremos los materiales allí. Algunos de los domadores están claramente interesados en minerales y otras gemas de la familia terrestre. Es posible que podamos intercambiar las de nivel inferior por las de nivel superior. Son mejores para ciertas bestias. Esto era solo un hecho del crecimiento de las bestias, pero ella quería asegurarse de tener los mejores materiales en todo momento. Así que eso nos deja solo a ti, a mí y a Brad. María estaba bastante interesada en las cosas que podrían financiar. Sabía que Clark tenía una habilidad especial para encontrar cosas buenas. Me alegro de que tengas tanta energía. Siento que seré demasiado lento al tratar de levantar el escudo pesado que él elige. Brad vio que Clark les prestaba poca atención a María y a él. No te preocupes. Él elegirá lo que es mejor. Clark tiene muy buenos ojos y se concentra tanto como tú cuando lo intentas. Simplemente no te duermas porque te distraigas o te aburras. La reprimenda de María se debió al hecho de que la última vez que Brad tuvo que ir a buscar leña lo encontraron durmiendo junto a un árbol. Era un mal hábito que todos deseaban poder romper o al menos desalentar. Mientras los dos intentaban echar un vistazo a los materiales y otras cosas a la venta en el área de campamento cerca de la mazmorra, Clark también se concentraba en los artículos. Sus ojos se movían de un lado a otro analizando donde quiera que pudiera ver. Emblema falso basura. Se creó un emblema falso hecho de oro falso para estafar a otros. Espada rota basura. Esta espada se rompió a lo largo del mango y ha sido mal reparada. Se romperá en el próximo triciclo. Poción de salud diluida, basura. Diluida para hacer más pociones, esta poción de salud es peligrosa. Podría causar la muerte de muchas personas si se confunde con una poción de salud real. Tantas cosas sin valor. Los estafadores son fieles a todo y en todas partes. El comentario hizo que Brad y María levantaran las cejas. No estaban seguros de por qué Clark estaba tan sorprendido. Este tipo de área era perfecta para que los comerciantes estafaran y consiguieran una pequeña fortuna.
Todo lo que se necesitaba era la situación adecuada para que alguien pudiera engañar a una persona débil de mente para que comprara basura literal. Algunos estafadores podrían incluso convencer a las mejores mentes para que compren algo que nunca necesitarían. No es que un poco de sentido común no pusiera fin a todo eso. Ven y apuesta. El último conjunto de anillos espaciales está aquí. Sus identidades no tienen sentido sin un cuerpo. Sus familias no tienen derecho a estos anillos sin instrucciones escritas. El comerciante que gritaba cosas tan extrañas estaba rodeado por algunas personas. Este parecía ser un evento más común de lo que los tres sabían. Entonces venden los anillos espaciales de personas que no quieren que sus artículos sean devueltos a sus familiares o que no tienen un testamento planeado para su muerte. María se sintió un poco disgustada. Eran pertenencias de la gente. Sin embargo, también entendió que los artículos tenían que ir a alguna parte. Si algunas de estas personas estuvieran solas en el mundo, lo más probable es que no anotaran nada sobre dónde irían sus pertenencias. Revisado y aprobado por expertos en tasación militar, todo lo que hay dentro de estos anillos está seguro y es tuyo si quieres arriesgarte. El comerciante tenía algunos buenos puntos de venta. Pudo trabajar bien con los grupos pequeños y algunas personas subieron a comprar 1 o 2 anillos. Solo un oro y tendrás la oportunidad de conseguir un anillo. Un precio alto, si no crees que podrías obtener algunos de los artículos más raros entregados a un domador familiar, o un libro de técnicas único, incluso podrías obtener el raro. Materiales de los pisos inferiores. La curiosidad se apoderó de Clark mientras miraba los anillos espaciales. Nunca había usado las habilidades de análisis con ellos y eso le hizo preguntarse qué pasaría. Los anillos eran objetos, sí, pero contenían más objetos. Entonces eso planteó la pregunta de qué diría el sistema cuando los verificara. Anillo espacial común. Se utiliza para guardar cosas y también identificar a alguien. Las identidades han sido borradas por motivos de privacidad y respeto a los muertos. No se pueden volver a utilizar como anillos de identificación y colapsarán una vez que se les haya quitado todo. La magia única para crear y destruir este anillo está altamente custodiada por muchos seres en el mundo. Este anillo contiene camisa, pantalones, casa, botas, 6 pares de calcetines, abrigo de lluvia, 14 pequeños cristales espirituales, 5 troncos de roble. Clark vio la información del anillo y sonrió. Analizó rápidamente cada anillo y luego dio un paso adelante. Extendió la mano y agarró 3 anillos mientras arrojaba 3 de oro al comerciante que estaba mirando a una víctima potencial. Gracias por las cosas gratis. La actitud arrogante de Clark hizo que el comerciante quisiera provocar aún más al joven domador. Pruebe estos también. Este es el próximo lote de ofertas. Quiero asegurarme de que un cliente afortunado como usted aproveche las mejores oportunidades. El comerciante no tenía motivos para llamar afortunado a Clark, pero utilizó esta línea para atraer a muchas personas. Clark parecía joven, por lo que definitivamente se enamoraría de ello. Oh, bueno, si insistes. Entonces quiero a esos 2 allí mismo. Clark arrojó otros 2 anillos de oro antes de tomar 2 anillos más y marcharse. Ni siquiera demostró que los estaba abriendo como lo hacían algunas otras personas. El comerciante solo pensó que Clark era demasiado arrogante para pensar que tenía algo que valía la pena ocultar. Estamos listos para comenzar. No necesitamos comprar nada. Logré encontrar lo que necesitamos. Clark llevó a María y Brad, completamente confundidos, de regreso a su campamento, donde Grace y Reese estaban recibiendo una lección sobre cómo montar una tienda de campaña adecuada en relación con el fuego. El profesor Wright parecía estar enseñándoles lentamente cómo mantener una tienda cálida durante la noche sin tener que estar demasiado cerca del fuego. Entonces, María miró a Clark después de que se sentaron. ¿Puedes decirme qué te pareció? María estaba a punto de estallar. Sabía que Clark solo actuaría como lo había hecho cuando viera algo bueno. Vi algunos detalles en los anillos. Este está cubierto de savia de árbol. Pensé que debería tener algunos suministros. Clark lo demostró vaciando el rin.
Había leña, equipos para encender fuego, bolsas llenas de agua, algunas carnes secas e incluso algunas frutas y verduras frescas. La persona a la que pertenecía esto debía haber almacenado mucho. Eran suministros por valor de más de un solo oro. Eso es genial. Ahora tenemos un festín. Brad estaba buscando comida cuando vio a Clark agarrar el siguiente anillo. Eso no es todo. Tengo algunas otras cosas en estos 4. Todos los pequeños detalles. Cómo están sucios los anillos, cómo tienen algo de desgaste y cómo brillan me hace saber lo que podrían tener dentro. Esto se compuso más o menos en el acto ya que Clark ahora solo estaba viendo las relaciones con su análisis. Pero estaba seguro de que habían obtenido algo más que el oro que había gastado. Especialmente porque retiró un escudo para Brad. Capítulo 284, Runas en anillos. Ese es un escudo de hierro negro. Eso es algo que ni siquiera nosotros pudimos comprar. Es del calabozo de la mina de hierro negro del sur. Solo nos venden una cantidad determinada. Solo las personas con experiencia en forja pueden usarlo. El hierro negro que cualquiera había visto no se parecía en nada a lo que venía del sur. Las ciudades del sur eran pocas debido al calor y al ambiente desértico. Pero tenían algunas montañas que rompían el terreno accidentado. En una de esas montañas, estaba la mina de hierro negro. Es posible que el poro se haya encontrado en otros lugares, pero lo mejor de lo mejor se encontró en esa única mazmorra minera. Lo que fue aún más impactante fue que era un secreto fuertemente guardado. Mucha gente había intentado obtener permiso para ir allí. Aprender a forjarlo y extraerlo. Pero nadie había logrado obtener el privilegio de otra ciudad. Incluso los ciudadanos que vivían en el sur tenían muy pocas posibilidades. La verdadera razón fue la calidad. El mineral de hierro negro encontrado allí podría crear armas de hierro negro que podrían resistir altas temperaturas una vez que se procesara y forjara adecuadamente. Los demás beneficios eran básicos. Era más resistente y podía bloquear otras armas metálicas o golpes de bestias más fácilmente. No se rompió como algunos materiales más resistentes. Y lo que es aún más importante, era algo que se podía considerar que duraría generaciones. Algunas de las armas de hierro negro más antiguas ya se habían transmitido de generación en generación durante 3 o 4 generaciones. Sin embargo, todo esto fue en un área limitada. Si Clark miraba más allá de las ciudades y del mundo en el que había crecido, estaba seguro de que había cosas mejores. Había oído que había minerales más raros que provenían del otro lado de las montañas o incluso del otro lado de los océanos. Era sorprendente que no hubiera podido investigar ni escuchar muchas historias sobre tales cosas. El mundo era realmente más grande de lo que podía imaginar. ¿Realmente puedo usar esto? Brad no tenía idea de qué hacer con un escudo de hierro negro. Era un poco más grande que su torso pero estaba bien moldeado a diario. La forma de la cometa la haría perfecta para anclarla en el suelo si fuera necesario. También había bordes muy herreros que podían usarse para desviar las hojas. En general, le abriría una gama más amplia de técnicas de escudo para aprender. Esta no era solo un arma defensiva, era un boleto para ampliar su potencial de batalla. Sí. Necesitas un escudo real y este estaba en uno de esos anillos a la venta. Cogí 5 porque tenían materiales que podíamos usar, suministros y otras cosas. Este en particular se veía muy limpio y cuidado. Supuse que la persona que solía tenerlo alguna vez fue rica o tuvo un respaldo decente, por lo tanto, tomé la apuesta. Brad sostuvo el escudo como si tuviera un niño en brazos. Era valioso y, aunque era claramente fuerte, lo trató como si fuera a derretirse con una sola gota de lluvia. Algo delicado que acabó con el cuidado y el respeto. ¿Por qué necesito algo más? Brad se preguntó si debería siquiera buscar una espada corta. Sería ridículo combinar algo más con esto. Oh, bueno, si eso es lo que piensas entonces no deberías tener la espada a juego que la acompaña. Clark arrojó la espada de acero negro envuelta a Brad, cuya mandíbula estaba a punto de caer al suelo. Así que era un usuario de escudo y espada. Esa no es una espada corta, pero apuesto a que es mejor. María había superado sus propias emociones aturdidas.
Ahora estaba interesada en qué más había visto Clark en la apariencia de los anillos. Ella también había comenzado a analizar el anillo para detectar incluso un indicio de polvo o edad que pudiera mostrar lo que podría haber dentro de ellos. Quería tener el mismo nivel de habilidades que Clark. Si tan solo supiera que él tenía una carta de triunfo oculta en el sistema. Si ese comerciante supiera lo que tienes, moriría de un ataque al corazón. Estos son demasiado buenos. Brad estaba demasiado feliz. Ahora solo tenía que buscar técnicas de espada y escudo aplicables para aprender. Tienes razón. Esto demuestra cuán honestos son los domadores militares. No roban estas cosas y hacen lo que quieren. Y ese comerciante podría estar tratando de robarnos dinero, pero aún así no va a husmear. María estaba orgullosa de que quedaran algunas personas buenas aquí y allá. Pero, sobre todo, se alegró de ver que habían obtenido algo que los haría a todos más fuertes. Había empezado a creer que Brad sería una parte más importante de su crecimiento de lo que esperaba. Este anillo está lleno de materiales. Hay algunos trozos aleatorios de mineral de hierro, algunos suministros básicos, algunos hongos de cresta marrón, realmente nada tan valioso pero bueno para tener. Clark les mostró los materiales aleatorios y al mismo tiempo se aseguró de que podrían demandarlos por crecimiento de bestias. Sabía que ella sería la que más los apreciaría. Este anillo tiene más suministros pero tiene algunos cristales elementales de viento. Creo que el domador que solía tener este anillo debe haber tenido una bestia de tipo viento porque estos serían perfectos para ello. Y el último anillo que obtuve fue porque realmente estaba, no estoy seguro de que fue todo esto. Clark reveló las piezas de oro dobladas que le hicieron preguntarse por qué alguien doblaría y rompería su dinero. Pero también tenía pequeñas piezas de plata y cobre de formas extrañas. Las pequeñas piezas de bronce parcialmente talladas también le hicieron maravillarse. Nada de eso tenía sentido hasta que encontró un pequeño rollo de cuero con herramientas. Conjunto de talla de runas, común. Este es el conjunto de talla de runas de aprendiz más común. La mayoría de las personas que comienzan a aprender a tallar runas recibirán un kit básico que les regalará un maestro. Las herramientas pueden tallar muchos metales utilizando la energía de las bestias domesticadas del usuario. Las runas talladas con esto solo serán débiles debido a los materiales de los que están hechas las herramientas y las energías más bajas que pueden transferirse a través de ellas. Sin embargo, este material es valioso porque favorece muchas energías diferentes. Este conjunto de herramientas todavía se venderá por un precio de 10 o 15 monedas de oro. La información que le dio el sistema fue un poco diferente. Se relacionaba más con el precio y el dinero, lo que significaba que se trataba de un artículo común con más valor de lo que Clark había imaginado. El solo hecho de que se usaran todos los metales doblados y parcialmente tallados en el anillo significaba que quien usó estas herramientas fue muy dedicado. La razón por la que Clark cuestionó esto más a fondo fue que el maestro había dejado a su aprendiz en una situación peligrosa. Un lugar del que no podían escapar. Significaba que podría haber algo más valioso en la mazmorra que lo que el aprendiz estaba buscando. Misión, talla oculta. El anfitrión infirió correctamente y descubrió que el aprendiz que perdió la vida estaba buscando algo. Viaja al cuarto piso y descubre el sitio del aprendiz fallecido. Aprende de lo que descubrieron y regresa con el premio que deseaban llevarse de las ruinas de la mazmorra. Requisito: adquirir el conocimiento que el aprendiz pretendía encontrar y los elementos que el aprendiz pretendía encontrar. Recompensa: un boleto de gache para las técnicas artesanales específicas. Clark estaba cuestionando esta recompensa específica. Pensó que sería solo para aprender el conocimiento de la elaboración de runas utilizando las energías de su bestia. Sin embargo, tuvo la oportunidad de aprender una técnica artesanal aleatoria. Fue extraño, pero fue una gran oportunidad para ampliar sus conocimientos. El sistema ya le recompensó mucho en otras situaciones. Ahora podría obtener algo que lo haría más fuerte en general. Si Clark intentara pensar en todas las posibles técnicas artesanales que podría aprender, se encontraría perdido. Las técnicas artesanales no se limitarían solo a la elaboración. Incluso el arte de hacer pan o cultivar plantas podría considerarse artesanal si se realiza de determinadas maneras.
Eso significaba que el conocimiento de las técnicas que Clark podía aprender eran muy amplios o muy específicos. Suponiendo que le derretirían el cerebro. Bueno, si podemos, deberíamos encontrar el lugar donde murió este tipo. Apuesto a que hay diferentes caminos cuando se trata de encontrarlo. Si este tipo estuviera tallando runas con estas herramientas, bueno, podríamos encontrar algo bueno. ¿Por qué si no una runa? El aprendiz de tallado estará en un calabozo. María y Brad vieron el brillo de curiosidad en los ojos de Clark. Por mí está bien. Solo déjame practicar con mi nuevo escudo y espada. Brad iría a donde Clark le pidiera. En ese momento estaba más que en deuda con Clark. Me gustan los misterios. Aunque deberíamos actualizar un poco a RS. Debería venir con nosotros. María le recordó a Clark que estarían en grupos de 4 y que él debería opinar. Clark solo asintió porque estaba seguro de que encontrarían algo grandioso. Capítulo 285, una pequeña orientación. La profesora Wright había estado bien con los dos grupos en los que dividió a sus estudiantes, tomándose su tiempo. Quería que vieran cómo era una mazmorra realmente ocupada. Esta había sido una parada que quería hacer aunque fuera por una hora. Pero al ver que Clark tenía otros planes, se alegró de detenerse un día para explorar. ¿Quieres ir al calabozo ya? Apenas han pasado 2 horas desde que llegamos aquí y montamos el campamento por completo. Su asombrado interrogatorio hizo que todos parecieran un poco avergonzados. Sí, queremos intentar llegar a cierto punto para examinar algunas cosas. Pudimos reunir un poco de información. Brad también tiene que acostumbrarse al nuevo escudo y espada que logramos conseguir de un espacio sin dueño. Anillo. Esto enarcó las cejas del profesor Wright. Fue suficiente para despertar su curiosidad. Cuando Brad sacó el escudo de hierro negro y la espada, el profesor Wright estaba listo para quitárselos de las manos. Sabía lo valiosos que eran y por eso entrañaban un peligro. Algunas personas los verían y sabrían que estaría cerca una familia rica. Eso los hizo actuar como tontos. Irían por uno de 2 caminos. Habría quienes pensarían que podrían robar los objetos valiosos. Esas serían las personas que vivían en lo más bajo de la sociedad y hacían carrera del robo. No les importaban las vidas, solo los objetos de valor. Los otros serían los que intentaran hacer el juego a los ricos. Establecerían planes para endeudar a los ricos con ellos. Causarían problemas o llevarían a los jóvenes ricos a lugares peligrosos para poder impresionarlos con el rescate. Por muchas formas aleatorias y extrañas que pudieran, se aferrarían a los ricos y desangrarían todo lo que pudieran. La única lealtad que tendrían sería el dinero, ¿y cuándo se acabaría? Ellos también. Está bien. Hay comerciantes que venden esas cosas sin siquiera mirarlas. Tuviste suerte, pero apostar así es peligroso. Por ahora, manténlos ocultos y prepárate para ir al calabozo. Recuerda los límites de tus habilidades. Si te enfrentas es realmente peligroso, es posible que no puedas escapar. Dado que esta vez había un peligro adicional, el profesor Wright estaba seguro de que sucedería algo inesperado. Sabía que estaba arriesgando a todo el grupo que estaría peleando en el torneo. Sin embargo, eran débiles. La mitad del equipo estaba fuera de la clase élite y ni siquiera cerca de tener la experiencia o las facultades mentales para competir en un torneo así. Cuanto más arriesgaban, más aprendían. Si no fuera por el hecho de que Clark era un comodín que parecía presentarle cosas asombrosas, los habría mantenido en entrenamiento físico con ella como maestra durante todo el viaje. Sin embargo, hasta ahora había demostrado que era bueno apostar por él. Nos iremos entonces. Volveremos tan pronto como podamos. Clark hablaba en serio, pero RS parecía un poco perdida. Aún no se había enterado de lo que habían hablado María, Brad y Clark. Afortunadamente, María pudo susurrarle algunos detalles antes de que Clark tomara la iniciativa hacia el calabozo. Verlos irse hizo que ella y el resto de su grupo fruncieran el ceño. Ya se estaban quedando atrás. ¿Cómo podría ser eso justo? El grupo de Clark seguramente encontraría excelentes materiales. Puede que no haya sido exactamente como se planeó originalmente,
pero aún así fue suficiente para que todos se preguntaran cómo podrían competir. Prepárense para irse. Les daremos 1 hora antes de aventurarnos a entrar al calabozo. No seré yo quien pierda datos importantes. Ella dijo esto, pero estaba claro que se adelantaba a su agenda porque quería mantenerse al día. Hay mucha gente reunida allí. Realmente hay una fila para entrar a una mazmorra. Brad no estaba familiarizado con esto. Sin embargo, Clark también lo era. Todas las mazmorras a las que había ido las habían llevado o no eran tan populares. Por favor, espere un momento. Cada grupo puede entrar por separado. No se permiten grupos múltiples a la vez. No permitiremos la caza en equipo aquí. El domador militar vio al grupo más joven y los detuvo para explicarles esto. Era para asegurarse de que aprendieran pero también cumplieran con las reglas establecidas por las ciudades propietarias de mazmorras en el futuro. Eso tiene sentido. Gracias por decírnoslo. Nos estábamos preguntando. Clark saludó cortésmente al domador militar. Sabía que ser obtuso solo causaría problemas. Pero ser cortés podría ayudarlos mucho. Suceden cosas buenas cuando aprendes las lecciones temprano. Si quieres participar, estos son los grupos que esperan para comprar lo que sale. Había 3 equipos grandes con estudiantes experimentados que avanzaban más profundamente. La información era de conocimiento común ahora, por lo que el domador militar no vio ningún problema en contárselo a los niños más pequeños. Eso haría que cualquiera quisiera esperar por los buenos materiales. Tal vez nos encontremos con ellos en el camino de regreso de la mazmorra y podamos hacer algunos intercambios. María mantuvo una actitud muy positiva. Quería ver qué podían sacar de esta mazmorra, ya fuera solo por su arduo trabajo o por un mejor intercambio con un mejor equipo. Al ver a uno de sus compañeros domadores militares guiando a los niños, los otros domadores militares entendieron lo que estaba pasando. Siempre tenían un poco más de cuidado con los domadores más jóvenes. Estaban aquí para aprender y se sentirían intimidados por el ajetreo y el bullicio de una mazmorra ocupada. Pero lo que más sorprendió a Clark fueron los domadores que claramente querían apoderarse de cualquier material que saliera de la mazmorra. Ser bombardeado por comerciantes y sus empleados tan pronto como salieran del calabozo sería duro. Si la lucha fuera dura, estarían demasiado agotados para luchar contra ellos adecuadamente. Podrían hacer malos negocios facilitados por una mente cansada. Por lo tanto, era valioso que le quedaran energías. Fue un buen argumento para explicar por qué un equipo no podía esforzarse hasta el límite de la mazmorra. La entrada era muy diferente a la de las otras mazmorras. La entrada se parecía menos a una cueva y más a una puerta de piedra tallada. La abertura estaba hecha de puertas de metal que podían abrirse y sellarse fácilmente si fuera necesario. Era como si esta mazmorra hubiera sido creada con la habilidad perfecta para defenderse de cualquier bestia que estallara. Naturalmente, existía el riesgo de que se rompiera la mazmorra. Si las bestias escaparan, tendrían diferentes fortalezas. Del más débil al más fuerte fácilmente podría colapsar una ciudad. Por eso la gente se preocuparía más por una ola de bestias de esta mazmorra. Afortunadamente, esta era una mazmorra popular en la que se cazaba con regularidad. Evitar esto fue visto como una doble victoria para cualquier domador. Protegieron sus hogares pero también ganaron dinero. Los domadores militares dejaron paso al grupo de Clark. Parecían estar señalando a otros grupos que ya habían entrado y salido. Parecía que era mejor ir más temprano ese día. Era extraño que un grupo entrara tan tarde. Pero esto solo hizo sonreír a Clark. Deberíamos ver más grupos regresando de los que vemos entrando. Esto nos dará un mejor espacio para luchar y explorar. Tener menos competencia era lo mejor. Clark sabía que tenían que ir más allá de lo que sus habilidades les permitían. Ahora estarían entrenando su fuerza de batalla al máximo de su capacidad. Sin embargo, esto no lo asustó. Sabía que ya estaba por encima de lo que muchos domadores podían hacer. La mayoría de los que no habían asistido a ninguna academia tendrían dificultades para aprender por sí mismos o recibir enseñanza de su familia. Por lo tanto, se perderían lo que habíamos hecho. La tutoría y los materiales serían algo que quizás nunca vean. Con su fuerza combinada con la otra,
Clark estaba seguro de que podrían llegar al quinto piso y descubrir al tallador de runas fallecido. Entonces podría desentrañar el misterio de lo que el aprendiz de tallador de runas había sido enviado a explorar. Esa sería otra gran victoria para ellos. El conocimiento era poder. Clark ya vio esto en el análisis del sistema. Si no tuviera los sorteos de lotería o el sistema hablándole, estaría bien. Pero si perdiera la función de análisis, quedaría perdido. No tendría forma de encontrar información en un abrir y cerrar de ojos. Era la única razón de lo fuerte que podía llegar a ser Clark y de cómo podía ayudar a los demás. Eso iba a ser un hecho mientras viviera. Y eso no lo hizo infeliz, sino que hizo que Clark estuviera muy agradecido. Capítulo 286, Misión secundaria encontrada. Los sonidos se desvanecieron cuando los cuatro atravesaron la entrada. Los domadores militares les habían permitido pasar, lo cual fue muy agradable y los cuatro los tenían en alta estima. Pero lo que no se dieron cuenta fue que estaban entrando en un mundo muy diferente al que conocían. Las mazmorras en las que habían estado antes eran muy diferentes. Has entrado en el antiguo subsuelo. El sistema dijo esto cuando Clark entró en la entrada de la mazmorra. No estaba acostumbrado a que el sistema hiciera esto en las mazmorras. Internamente preguntó por qué. Las razas inteligentes llaman a esto una mazmorra antigua. No lo es, este es el nombre apropiado para esta mazmorra. La respuesta del sistema era todo lo que Clark necesitaba. Se alegró de que tuviera algo de inteligencia y pudiera responder en ocasiones a sus preguntas. Ahora sabía que en términos de mazmorras, esta no era lo suficientemente antigua como para ser considerada antigua. Sin embargo, era lo suficientemente antiguo como para ser considerado el antiguo clandestino. El sistema también dio un poco más de información sin decirlo, esta mazmorra era más única que otras. La forma en que son estos ladrillos y los techos. Clark señaló las raíces y otras cosas que crecían aquí y allá mientras bajaban las escaleras. Yo diría que esto es una mazmorra subterránea. Subterráneo. Entonces ¿quieres decir que tenemos que lidiar con monstruos terrestres otra vez? Brad no tenía ganas de ver otro lagarto que pudiera estrellarlo contra la pared. Simplemente no parecía un momento divertido. No, solo estoy diciendo que podríamos haber encontrado la mejor de las mazmorras más antiguas. Creemos que esto alguna vez fue una ciudad pero de alguna manera se convirtió en una mazmorra, ¿verdad? Eso significa que esto es parte de las secciones subterráneas de esta ciudad. Podría haber muchas cosas subterráneas diferentes encontradas en una ciudad aquí. Esto era lo que Clark imaginaba que le decía la mazmorra. Para poder enfrentarnos a las alcantarillas, bóvedas, sótanos y prisiones de la antigua ciudad. Reese pudo darse cuenta. María claramente estaba a punto de decir lo mismo pero fue golpeada. Ella hinchó sus mejillas pero no peleó con Reese por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Esta antigua ciudad parece estar dividida en varias partes con seguridad. El sótano o las secciones subterráneas están aquí. Las otras mazmorras probablemente tienen las partes interiores, exteriores o de superficie. Esa es mi teoría. No es que los investigadores no hayan podido descubrir esto ya. Lo principal que debemos preocuparnos es que podamos tener alcantarillas, que significan bestias venenosas, o prisiones, que significan bestias violentas. La suposición que Clark estaba haciendo era que las áreas potenciales de una ciudad se relacionarían con las bestias dentro de esa parte de la mazmorra. Tenía sentido que la parte más peligrosa de una ciudad tuviera las bestias más peligrosas. Incluso si no hubiera especies vivientes en esa ciudad, las bestias que estaban aquí ahora podrían conllevar muchos peligros únicos. Entonces, por peligros te refieres a que las paredes tendrán algunos murales que nos muestren guerreros peleando guerras. Brad señaló las paredes que acababan de ver después de llegar al final de las escaleras de entrada a la mazmorra. Pinturas de los condenados poco comunes. Las pinturas de los condenados son una forma única de estilo artístico realizada por una antigua civilización humana. Vivían cuando todavía erigían templos para rezar a dioses menores. Las pinturas de los condenados eran lo que creían que les pasaba a aquellos que no rezaban al dios de la cosecha de otoño.
Los seres representados son cadáveres demacrados y desnutridos que fueron a la guerra contra aquellos que vivían y comían. La creencia de la época era que el rasgo de la glotonería caería como una maldición sobre aquellos que no ahorraban parte de su cosecha para el dios de la cosecha. Esta creencia se creó cuando un enjambre de muertos vivientes atacó las afueras de. La descripción se interrumpió y Clark se preguntó si el sistema solo podía compartir una parte de esta historia. La mazmorra era solo una parte de la ciudad. Esta antigua área solo podía permitir que el sistema compartiera mucho. Clark solía mirar materiales que eran partes de una bestia u otra cosa. Estos darían detalles sobre esa parte. Bayet sobre toda la bestia por completo. Tiene sentido. Clark no ocultó sus teorías. Lentamente explicó sus ideas sobre los murales de no muertos luchando contra humanos. Esto tuvo sentido para los demás ya que vieron que los vivos llevaban porciones de comida que elevaban al cielo. A los no muertos les faltaban funciones completas. En general, fue un poco impactante que hubiera una pintura así en las paredes. Una sección de templo subterráneo. ¿Significa esto que podríamos encontrar sus artefactos religiosos? Cualquier investigador de sociedades antiguas pagaría una fortuna por una pequeña parte de la historia. María sabía que algunas personas valoraban más las reliquias del pasado que cualquier bestia o material valioso. Podemos buscarlos, pero todavía quiero encontrar dónde murió ese tallador de runas. Clark mantuvo su objetivo claro. Tuvo que bajar más. A los pisos más bajos y más peligrosos. Misión secundaria, antiguo libro de oraciones. Los viejos libros de oraciones que quedaron se han podrido debido al aire libre en las secciones principales del primer piso, el antiguo sótano del templo. Pero hay puntos seguros donde cualquier organización religiosa que se precie sellaría sus artículos por seguridad. Requisito: descubre el libro de oraciones oculto y derrota al guardián que se encuentra allí. Recompensa: ubicación de las escaleras al segundo piso. El sistema rápidamente le dejó esto a Clark. Parecía que había escuchado y dado la razón a María. Además, fue una experiencia valiosa. Clark podría mostrarles a Reese y Brad que las mazmorras más exploradas todavía guardan secretos. Haría que los dos se unieran para encontrar los restos del tallador de runas antes. También les ayudaría a estar más atentos al resto de la mazmorra. Este tipo de lugar a menudo tiene una sección oculta. Si no recuerdo mal, la iglesia que reza al Creador y a la diosa de la luz tiene tumbas selladas, ¿verdad? Apuesto a que aquí también hay áreas selladas con ciertos libros o artículos religiosos. Esto hizo que todos miraran a Clark. Se preguntaron si el primer piso de una mazmorra tan transitada tendría eso. Vale la pena intentarlo. Si no encontramos nada, encontraremos el segundo piso. No es que no tengamos tiempo. Además, puede mejorar nuestras habilidades de observación. Esto los convenció fácilmente. Podrían entrenar un camino hasta aquí. Aceptaré ese desafío. ¿Quieres ver quién puede detectar las características ocultas de este piso antes de continuar, verdad? El repentino encendido del lado competitivo de Reese sorprendió a todos. Pero en solo unos minutos caminaba cuidadosamente a lo largo de las paredes examinando cada pequeño detalle. Brad tuvo que correr para alcanzarlo y mantener la guardia. Estaba claro que Reese sería el observador y Brad se había dado cuenta de que tendría que ser el defensor. Era una pareja injusta, pero no funcionaría. Tienes más en mente, ¿verdad? María vio a través de Clark. Había estado lo suficiente cerca de él como para saber que debía haberse dado cuenta de algo. Simplemente me gustó lo que dijiste sobre las cosas viejas que podrían estar aquí. Apuesto que si miramos a nuestro alrededor encontraremos algo que otras personas pasaron por alto. Clark dejó salir a Debbie del espacio de domesticación. Permaneció invisible y comenzó a buscar a su alrededor. Había estado encerrado y estaba contento de explorar un lugar nuevo y antiguo. Se sentía como en casa rodeado de los murales que representaban tanto a vivos como a no muertos. María sabía que Clark se estaba conteniendo un poco. Él solo pudo guiñarle un ojo y sonreír ante el desafío. Ella simplemente sacudió la cabeza y comenzó a moverse para alcanzar a los otros dos. Seguirían lo que Clark decía por ahora,
pero ella los detendría si parecía que estaban perdiendo su valioso tiempo. Lo que a los otros tres no parecía preocuparles eran las bestias. El primer piso era la zona más cazada. Eso lo convertía en el más seguro en cuanto a bestias salvajes se refiere. Serían cazados o capturados fácilmente. Aunque eso no significaba que no hubiera ninguno. Las bestias siempre encontraban la manera de regresar a donde querían. Siempre había huevos de bestias escondidos eclosionando en un rincón escondido de las sombras. Esa era la esencia de la supervivencia de algunas bestias. A medida que avanzaban, Clark vio múltiples cámaras con viejos estantes de madera petrificada. Los libros que llevaban se habían podrido o ya se los habían llevado. Algunos lugares tenían sillas oxidadas o partes de paredes rotas. Estaba claro que esta mazmorra todavía estaba decayendo a pesar de que ahora era una mazmorra y no una ciudad. Los murales también estaban cambiando. Algunos mostraban largos campos de comida mientras que otros eran pinturas de nubes. Ninguno representaba al dios de la cosecha que mencionaba el sistema, lo que sorprendió a Clark. Se preguntó por qué ninguno de los muros estaría dedicado a aquello para lo que el sistema le había dicho que se erigieron estos templos. Capítulo 287, Vigilado. Entonces, solo por ejemplo. ¿Qué buscaría si estuviera buscando algo escondido? Brad se había dado cuenta de que este no era en absoluto su fuerte. Tampoco estaba tan comprometido como Clark, pero le debía algo a Clark. Tenía un sentido de lealtad hacia Clark ya que Clark le había demostrado que podía hacer cualquier cosa que dijera que haría. Detalles, eso es todo. Hay detalles que podrían destacarse. Como mira aquí, hay tierra en la esquina, lo que significa que hay flujo de aire. O aquí, hay algunas huellas dejadas por otros grupos, simplemente caminaron por aquí sin importarles. O aquí hay un montón de basura de la gente, así que aquí es donde algunas personas se detienen a comer algo. Reese pensó que había descubierto algo, pero Clark simplemente se encogió un poco. Los detalles son geniales, pero en todo caso, diría que busques lo contrario. Si hay cosas ocultas, estarán ocultas donde la gente pasa todo el tiempo y las ignoran. O estarán en algún lugar al que la gente nunca va. Clark tenía estas dos ideas. No estaba preocupado por las bestias por el momento, así que pensó que sería mejor para ellas centrarse en estos términos generales. ¿Pueden ustedes tres detener la lección? La segunda respuesta que les dio Clark fue correcta. La gente nunca pasa por este pasillo lateral porque huele fatal. Creo que se usaba para que la gente hiciera sus necesidades, pero las paredes están en ruinas. María había estado haciendo un trabajo de detective mientras los tres niños estaban atrapados en su conversación. Es insalubre y asqueroso. Yo diría que la gente ha estado haciendo esto durante algunos años, si no, más. Eso lo convierte en un lugar perfecto para que la gente lo ignore. Y dado que las piedras están cayendo aquí. María quitó algunos de los ladrillos de piedra para revelar que había dos paredes al comienzo del pasillo. Uno delante del otro. Ninguno de ellos quería estropear sus zapatos y arrastrar consigo el olor de un retrete. Por eso algunas personas siempre crearían este tipo de lugar en una mazmorra más grande. Mantendría los olores y la aspereza en un solo lugar. Pero como ocurre con muchas cosas en la vida, la gente comete errores. El principal error fue quien eligió este pasadizo como callejón sin salida para este uso. Si alguien pregunta, nunca bajamos aquí y nunca tocamos nada. Clark sintió que el olor le erizaba la piel, pero había aceptado que eso era lo que tenían que hacer. Originalmente había pensado que podrían pasar algunas horas examinando esta área. Por suerte, María había sido más lógica que ellos. Había adivinado fácilmente un buen lugar donde buscar e incluso había demostrado que era la elección correcta. Las dos paredes están aquí porque. Ahora Brad estaba aún más perdido. Su concentración se había ido porque María ya lo había superado. Pasillo secreto o área de almacenamiento. La segunda pared es la pared real, mientras que la pared frontal es falsa y se puede mover fácilmente. Es por eso que María pudo sacar los ladrillos que caían fácilmente. En realidad, no son sólidos, eso la pared es sólida. Clark volvió a demostrarlo. Con la edad, el muro se había debilitado aún más.
Sin embargo, esto les ayudó. Después de unos momentos de tirar ladrillos y mantener la vista hacia adelante para no ver la suciedad en el suelo, el grupo había progresado. Estaban quitando pedazos de ladrillos exponiendo la pared cada vez más. Sus olfatos se habían vuelto insensibles al olor de la suciedad, lo que también ayudaba a que su trabajo se moviera. Clark también les había arrojado telas a todos para cubrirse la cara y mantener las cosas un poco más seguras para su salud. Cuando los 4 encontraron una sección de ladrillos que no se movían, Clark los miró y contó. 3, 2, 1. Tire. El grito y la fuerza repentina hicieron que toda la capa de ladrillos se derrumbara. Pero lo que se reveló valió la pena el esfuerzo. Los terribles olores y los molestos gruñidos habían abierto el pasillo. Ya no era un callejón sin salida, sino que tenía un camino completamente nuevo que recorrer. Pero nadie sabía a dónde iba eso. Los mapas o cualquier intento de exploración no habrían encontrado esto hasta que cayó naturalmente. Esto es todo, vámonos. Brad toma la iniciativa para que podamos defender las cosas. Me aseguraré de que Lid pueda curarnos de cualquier cosa que acabemos de recibir, sí. María estaba tomando la delantera pero se estremeció un poco al señalar lo que estaban dejando atrás. IRS puede trabajar con Brad como su atacante. Estaré atento a cualquier cosa peligrosa. Esta fue la orden tácita de Clark para que Debbie explorara delante de ellos. Para ellos, parecía demasiado fácil. Habían encontrado un pasadizo secreto que había estado escondido solo porque algún idiota lo usó como parada de descanso. No había manera de que tuvieran tanta suerte. Sin embargo, Clark intentó justificarlo mentalmente. Recordó cómo algunas de las personas más afortunadas se habían dado cuenta de algunas de las cosas más simples. Las pequeñas cosas más pequeñas y sencillas podrían marcar la mayor diferencia del mundo. El pasillo estaba mejor cuidado que los demás en la entrada del primer piso. Esto se debió a que nadie los había dañado. No había huellas polvorientas que hicieran que la inundación mostrara exactamente por dónde caminaron los 4. Pero los murales de las paredes eran mucho más vibrantes. Mostraban adoración a los grandes edificios. Algunos incluso se inclinaron ante las torres. La característica más distintiva era que el color verde con el que estaba pintado cada edificio hacía que pareciera como si la esencia de un bosque estuviera allí esperándolos. Más adelante, Clark sintió que Debbie le estaba advirtiendo. Eso hizo que Clark adoptara una postura defensiva junto con los demás. María preparó sus dagas para apuñalar cualquier cosa que tuviera la oportunidad. La gran sala a la que se abría el pasillo era única. Tenía los mismos murales pero más grandes. Mostraron el interior de un templo y los métodos de entierro de una figura cubierta de verde. La habitación contenía algunos cofres y algunas pilas podridas de lo que podrían haber sido tapices. Sin embargo, nada de eso sobresalía de lo que había en la pared central trasera. En lugar de un ataúd, el proceso de entierro parecía consistir en dejar un cuerpo en un trono para vigilar su tumba. Este sótano tenía exactamente lo mismo. El cuerpo estaba cubierto con ropas podridas, pero alguna vez habían sido verdes. Si tuviera que adivinar que alguna vez fue un sacerdote de la religión que profesaban estas personas. Debe haber sido enterrado aquí porque iba a vigilar los artefactos de la fe. Clark podía entender esto. En su vida pasada, algunas personas también hicieron exactamente esto. Fue interesante ver cómo esta ideología traspasaba dimensiones de alguna manera. No es que Clark pudiera racionalizar las dimensiones o cómo existía en absoluto. Todo esto era un misterio mayor del que podía manejar. Además, Clark todavía estaba concentrado en la advertencia que recibió de Debbie. Podía sentir que Debbie le estaba advirtiendo, no sobre el cuerpo del sacerdote, sino sobre lo que había detrás de él. Detente, hay una bestia aquí. La advertencia se produjo cuando una extremidad larguirucha se arqueó detrás del cuerpo del sacerdote. Guardián de la cosecha podrida ultra raro. El guardián de la cosecha es una especie longeva que está bendecida por la verdadera diosa de la cosecha. Normalmente cultivan y se hacen amigos de los agricultores. Algunos incluso se vincularán libremente con los agricultores para permitirles cultivar más bosques, producir y expandir la naturaleza. Cuando este guardián de la cosecha perdió a su socio vinculado,
quedó muy herido. Prometió proteger a su socio incluso en la muerte. El cuerpo de madera similar al cuerpo de un treant se pudrió y se volvió más delgado. La descomposición que lleva puede pudrir el acero normal. Es muy peligroso luchar sin un sanador presente. No tiene posibilidades de crecer y nunca aceptará otro socio. Esta lealtad inquebrantable representa su fuerza. Crearán lanzas de madera podrida para atacar a sus enemigos y son muy resistentes al dolor. La mejor manera de lidiar con ellos es el fuego. Sin embargo, si no hay intención de dañar a su pareja o a la naturaleza, puede ser aceptable para ellos que otros estén en presencia de su pareja. Era mucha información, pero Clark entendió una cosa de todo ello. Detente. Relájate y no le muestres ira ni odio. Simplemente sigue lo que hago y déjalo observar. Si se acerca a ti, simplemente inclina la cabeza con respeto. Los murales le habían contado todo a Clark. Todo el proceso de este entierro. La única razón por la que el cuerpo del sacerdote estaba aquí. ¿Cómo podría importarle al guardián de la cosecha podrida si estuvieran aquí por una razón singular? Vamos a presentar nuestros respetos a este sacerdote aquí. Estamos visitando su tumba. Él vigila este lugar y no necesitamos deshonrarlo. Capítulo 288, presentar respetos. Clark se adelantó a los demás y se arrodilló sobre una rodilla frente al cadáver en el trono. Las delgadas extremidades del guardián podrido se envolvieron alrededor del cuerpo y la cabeza los miró con ojos sin vida. La cara de madera podrida habría tenido más detalles pero se habían degradado claramente. Todo lo que quedó fue lo que se describe mejor como una habilidad de madera envuelta por enredaderas de madera podridas. Este era el rostro de un guardián de la cosecha que se había negado a seguir adelante cuando su compañero murió. Podría haber vuelto a ser uno con la naturaleza en lugar de pudrirse aquí. El podrido guardián se quedó helado al ver el familiar acto de orar por un alma fallecida. Clark incluso bajó la cabeza y copió perfectamente los movimientos de los del mural. Esto hizo que el podrido guardián dirigiera su atención a los tres que no se movían. Rápidamente, María se movió para copiar a Clark. Ella vio lo que estaba haciendo y de dónde venía su inspiración. El podrido guardián era claramente viejo y poderoso. Pero era algo que podrían haber derrotado juntos. Sin embargo, María sintió que Clark estaba tomando la decisión correcta. Sería un error derrotar a una bestia que claramente se quedaba para proteger a alguien a quien amaba. Con una ligera vacilación, Brad y Reese siguieron a María y Clark. Tan pronto como lo hicieron, el guardián podrido bajó la cabeza y permaneció quieto. Clark siguió los movimientos restantes de los murales y luego se puso de pie. El guardián solo se estremeció cuando dio un paso adelante, pero cuando dio un paso hacia un lado no hizo más que mirar. No le importan los tesoros o lo que sea que haya en los cofres. Simplemente sea respetuoso con el sacerdote que descansa aquí y estaremos bien. Clark se aseguró de que Brad y Reese lo escucharan claramente. Los dos eran quienes más le preocupaban. También existía la ventaja adicional de que Debbie observaba atentamente al podrido guardián. Mientras Debbie atacaba, Clark fácilmente podía llamar a Krim. Si sucediera lo peor, incluso llamaría a Shai para que atacara también. Pero ese no era su plan. En cambio, quería dejar a esta bestia en paz hasta que falleciera con su compañero. El cofre que tocó Kalka se desmoronó en sus manos. Se había podrido y solo se conservaba en la quietud del callejón sin salida. Si hubiera entrado una sola brisa, estaba seguro de que se habría derrumbado hace mucho tiempo. Al ver el cofre desmoronarse, el guardián podrido se envolvió con más fuerza alrededor del cuerpo del sacerdote por temor a que perdiera a su compañero por el mismo contacto que se desmoronaba. Pero ese no fue el caso y Clark no hizo más movimientos. Después de examinar la madera podrida y el óxido, Clark encontró algunos objetos ceremoniales tallados. Un puñal, una pala pequeña e incluso unos candelabros. Estos serían artículos en los que los investigadores solo podrían encontrar valor a menos que fueran fundidos para obtener la plata y el oro con los que estaban hechos. Sin embargo, María silbó levemente para llamar la atención de Clark. Estaba teniendo problemas con un cofre de metal que estaba más adornado que otros. Cuando Kalka hizo un movimiento para ayudar, el podrido guardián se estremeció de nuevo.
Esto tenía que ser una señal de que lo que había dentro sería valioso para su compañero fallecido. Lo único que podía preguntarse era, ¿qué sería valioso para un sacerdote? Naturalmente, esas serían las escrituras. No puedo abrirlo. Brad y RS todavía tenían miedo de seguir adelante. Sabían que si Clark y María veían al podrido guardián como peligroso, entonces deberían verlo como imposible. Clark no se molestó en cambiar su perspectiva, eran más débiles que él y María. Déjeme ver. Clark vio que María había usado mucha fuerza para intentar abrir la tapa del cofre. Con todas sus fuerzas, Clark tiró de la tapa solo para sentir que nada cambiaba. Tenía que mirar más de cerca. Los dibujos ornamentados en el exterior del cofre parecían tener un pequeño brillo. Cuando Clark usó su camisa para limpiar el polvo, descubrió que eran runas. Las runas evitaban que el cofre se pudriera. Al trazar las runas con su dedo, Clark llegó a la parte posterior del cofre, donde tenía un único círculo redondo sin runas. En el momento en que su dedo lo tocó, sintió que su energía abandonaba su cuerpo por un momento. Un solo clic resonó levemente en la habitación causando que el podrido guardián se estremeciera nuevamente. La tapa se abrió mostrando un cofre entero lleno de libros. En concreto, libros escritos en un idioma que nunca antes habían visto. No puedo leer ninguna de estas portadas ni las palabras que contienen, pero apuesto a que todas son escrituras. Clark sintió que esto había sido demasiado simple. Pero luego me di cuenta de que todo esto era solo el primer piso de la antigua mazmorra. En el primer piso había una bestia que no había visto antes, ni que nadie había visto antes. Había un pasadizo secreto que guardaba secretos de la religión basada en la cosecha de la ciudad vieja. Y además, se enfrentaba al hecho de que todavía tenían muchos otros pisos que atravesar antes de encontrar lo que quería encontrar. Misión secundaria, antiguo libro de oraciones, completada. Los viejos libros de oraciones que quedaron se han podrido debido al aire libre en las secciones principales del primer piso, el antiguo sótano del templo. Pero hay puntos seguros donde cualquier organización religiosa que se precie sellaría sus artículos por seguridad. Requisito: descubre el libro de oraciones oculto y derrota al guardián que se encuentra allí. Recompensa: ubicación de las escaleras al segundo piso. El mapa del primer piso ha sido enviado al anillo espacial del anfitrión. El sistema notificó a Clark que habían encontrado lo que buscaban. Lo último que tenían que hacer era irse. Por lo tanto, Clark guardó todo el cofre. Era un objeto valioso que podía evitar la putrefacción de todo lo que había dentro y de sí mismo. Esto realmente podría ayudarlo con los materiales a largo plazo. Los murales mostraban que la gente siempre dejaba cosas para honrar a los muertos. Cuando Clark vio esto, creyó que era apropiado dejar algo relacionado con la naturaleza. Lo que había dentro de su anillo espacial eran principalmente materiales, huevos de bestias y suministros. Pero los suministros eran exactamente lo que necesitaba en ese momento. ¿Quién no compraría frutas y verduras frescas para un viaje largo? La cecina no era todo lo que alguien necesitaba para preservar su fuerza. Las manzanas que Clark sacó de su anillo fueron entregadas a RS, Brad y María. Se arrodilló nuevamente y dejó la manzana frente al cadáver seco. El guardián podrido reaccionó instantáneamente al ver las manzanas colocadas. 4 zarcillos de enredaderas podridas los envolvieron y una niebla verde parecía sangrar de las manzanas que se pudrieron ante sus ojos. El guardián podrido pareció temblar un poco cuando las enredaderas se retrajeron. Justo antes de que Clark se levantara, creyó escuchar un leve sonido de llanto. Pero mientras continuaba saliendo de la habitación con los demás detrás de él, el podrido guardián parecía estar cambiando. El guardián de la cosecha podrida estuvo muchos años después de su muerte en el trueque. La vista de la fruta fresca le había mostrado su aspecto. Se demostró que tampoco estaba entre los vivos. Había echado de menos al socio al que estaba obligado durante tanto tiempo que se había alejado de la cosecha y la naturaleza que representaba. En un acto de expiación, envolvió completamente su cuerpo alrededor del cadáver seco. La masa de madera podrida pareció desmoronarse lentamente revelando una sola semilla que pronto echó raíces. La velocidad de esto no fue suficiente para hacer que Clark huyera,
pero sí lo suficientemente rápida como para demostrar que la bestia aún conservaba algo de vida. Las mazmorras subterráneas o los espacios en general carecerían de la luz que necesitan las plantas. Sin embargo, la bestia finalmente se había podrido ante los ojos de Clark y una pequeña plántula había florecido. Dungeon Rose ultra raro. La rosa del calabozo es inútil. Es un remanente de una bestia que vivió y prosperó gracias a las energías naturales de tipo vegetal. Solo se forma cuando uno desea devolver su energía a la naturaleza. No requiere luz solar ni ningún otro nutriente. Florecerá y se marchitará en unos momentos, pero muestra la verdadera belleza de la naturaleza. Es un espectáculo digno de ver. El análisis no fue nada especial. Clark no se apresuraría a regresar para tomar el artículo. Sin embargo, su corazón se sintió más ligero. Como si acabara de vivir un momento edificante. Supongo que se podría decir que tuvimos la suerte de tener un mejor viaje que el de cualquier otra persona hoy. Clark no podía imaginarse olvidar la parte oculta de la antigua mazmorra subterránea del primer piso. Nunca había esperado este evento. Uno que mostrara el cuidado puro y sin filtros de las bestias por sus parejas. Uno que podría incluso abarcar 100 años. Fue hermoso. Esa es la palabra que debes usar cuando le cuentes a los demás sobre esto. Hermoso. María llenó los espacios en blanco para Clark antes de que abandonaran el pasillo por completo. Capítulo 289, Plagas del segundo piso. El grupo guardó silencio durante un rato mientras Clark los guiaba por los mismos pasillos hasta unas escaleras claramente marcadas. El mapa que Clark había obtenido del sistema realmente no fue de mucha ayuda ya que ya había asumido que podía seguir los otros caminos de los domadores antes que él hasta las escaleras. Pero el sistema le permitió seguir el mapa sin pensar y sin tener que preocuparse mucho. Podía procesar los vínculos con las bestias que duraban más allá de la muerte. Ser capaz de racionalizar el hecho de que algunas bestias permanecerían con su domador incluso después de la muerte fue un gran problema. También que el sistema había insinuado que realmente había dioses en el mundo. Estas dos cosas tenían diferente peso cuando se las planteaba en la mente. Los vínculos que tenía un domador se desarrollarían de manera diferente. Clark podía sentir que su vínculo con Debbie y Krim era más poderoso que con Schai. Fue simplemente el tiempo y las energías que compartieron. Habían estado juntos mucho más tiempo y habían pasado por más tiempo. Sin embargo, el vínculo que tenía con Schai era un vínculo más profundamente arraigado. Eso se debió a que el huevo de Schai había descansado en el espacio de domesticación de Clark hasta que ella eclosionó. Este fue el vínculo más estrecho que pudieron conseguir y que no era la bestia espiritual que nació cuando nació un domador. Al igual que Debbie, que fue literalmente parte de lo que Clark fue siempre y para siempre. Schai fue el siguiente más cercano a eso. Pero Krim todavía tenía un vínculo increíblemente sólido con Clark. Era la segunda bestia que había ganado fuerza junto a Clark como compañero. Los vínculos siempre fueron importantes. Cuanto más fuerte sea el vínculo, mejores energías fluirán. Y ahora, Clark podría incluso demostrar que el vínculo podría durar incluso más allá de la muerte. La bestia se quedaría y seguiría ciertas prácticas para proteger a su domador incluso en la próxima vida. Clark se preguntó qué pasaría con él cuando falleciera. Terminaría como una bestia tipo fantasma con Debbie. Era algo en lo que era difícil pensar. Pero aún más difícil de procesar fue que existía una verdadera diosa de la cosecha. Un dios real que había existido y era adorado por los humanos. Tanto es así que la diosa había heredado bestias para ayudar a proteger su fe y a los sacerdotes. La idea de que los dioses existían no era algo que Clark negara porque de alguna manera un creador de algún tipo le había dado un sistema y había renacido en otro mundo. Simplemente era difícil entender que todo era verdad y que algunos dioses participaban abiertamente en este mundo en el que Clark aún no tenía experiencia. Apenas había comenzado a ampliar sus experiencias en las ciudades y mucho menos sus objetivos después de renacer con una familia. Entonces nos dirigimos al siguiente piso. Clark salió de sus pensamientos después de escuchar a María. Llevaba unos momentos parado en las escaleras. Sí, debería haber algunas bestias con las que lidiar. El primer piso es el más casado.
Pero como hemos aprendido que esta es la sección subterránea de una ciudad, entonces tenemos mejores ideas de lo que podríamos encontrar. Estoy dispuesto a esperar unas cuantas bestias que eran plagas. El proceso de pensamiento fue muy correcto. Muchas ciudades tenían plagas. Las bestias tipo rata en particular se esconderían en cualquier grieta oscura o húmeda. Agregue las bestias tipo insectos y habrá una infestación total. Es por eso que muchos domadores con bestias más débiles y menos talento se encargarían de eliminarlas. Ser un exterminador con una bestia especializada en ello no era una posición mal vista. Todos habían aprendido a respetarlos. La mayoría de la gente común nunca querría hacer ese trabajo. Estaba sucio y asqueroso. Pero era necesario para la salud y la seguridad. Por eso muchas personas que habían estado en las ciudades cuando lucharon habían descrito a los domadores militares de ambas ciudades ignorando el trabajo de los exterminadores. ¿Qué sentido tenía tomar una ciudad en la que las infecciones y enfermedades proliferaban? Así podremos eliminar algunos errores. Es bastante fácil. Brad dijo esto pero parecía un poco sudoroso. Se había estado moviendo más lento debido a la espada y el escudo de hierro negro más pesados. Sería un ajuste importante para él. Pero con el espacio de domesticación, ya estaba ganando nuevos músculos mientras atravesaba la mazmorra. Él simplemente no lo notó. Asegúrate de comer un poco mientras nos movemos. Clark vio que Brad necesitaba nutrición y le arrojó un trozo de cecina desde su anillo espacial. Esta vez tomaré la iniciativa. Reese quería asegurarse de enfrentarse a las bestias cuando las viera. Clark acababa de describir la más débil de las bestias de las que había oído hablar en esas mazmorras. Como ese era el caso, sabía que sería la mejor oportunidad para crecer. Bien pensado. Puedes intentar encargarte de las pequeñas bestias que encontremos. Pero si hay muchas, deja que Clark se haga cargo. Si resulta que es un caso grave en el que podríamos ser atacados, Cream puede encargarse de ellas. María no mencionó que Cream podía escupir fuego ya que era un dragón. Brad y Reese no habían visto a Cream usar este ataque, pero era un último recurso por el momento ya que Cream no era lo suficientemente fuerte como para usar la habilidad una y otra vez. Cosa segura. Reese no discutió. Sabía que María los mantenía a todos en la misma página y era honesta con sus palabras. Él ya se había dado cuenta de que ella había aprendido a contener un poco lo que decía. Era algo que Clark parecía hacer y ella le quitó. Si tan solo Reese supiera que Clark a menudo guardaba silencio porque estaba usando la habilidad de análisis en tantas cosas como fuera posible. Las escaleras eran cortas y daban a un pasillo más largo. Había algunos domadores descansando junto a las escaleras que asintieron levemente. Incluso se habían colocado algunos carteles como información para los domadores de la zona. Este piso se llama piso de almacenamiento. Aparentemente, era parte del subsuelo que se hizo para las instalaciones de almacenamiento. María leyó esto en uno de los carteles y luego señaló los volantes de advertencia colocados en el mismo tablero. Las ratas marrones se han reproducido más después de que se cazara la cucaracha verde. Así que tendremos que preocuparnos de morderse los dientes y rascarnos. Eso significa posibles enfermedades e intoxicaciones. Mantenga los ojos abiertos, podrían mezclarse con las sombras. El grupo fue observado por los pocos domadores mientras se marchaban. Ninguno de ellos dijo nada. Se sorprendieron un poco al ver entrar gente nueva, pero ya habían cumplido su cuota del día y no tenían ganas de ayudar a los novatos. Brad se preguntó en qué piso habían estado los grupos que habían visto pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Clark ya estaba preparado cuando escuchó el ruido de garras sobre el suelo de piedra. Este lugar alguna vez fue parte de un almacén subterráneo. Estaba montado como tal y bien acabado para proteger la mercancía. Este mundo estaba a su favor ya que podrían escuchar lo que estuviera cerca moviéndose sobre los pisos de piedra. Pero también hizo que los sonidos rebotaran. Significaba que les resultaba más difícil discernir de dónde venía algo. Enfrente de ellos. Detrás de ellos. Al lado de ellos. La tenue iluminación tampoco ayudó. Finalmente, los sonidos disminuyeron y se volvieron distantes, lo que demuestra que estaban muy por delante.
Pero el gran espacio abierto hacía parecer que se había trabajado mucho por aquí. El almacén ideal tendría estanterías y otros elementos preparados para las mercancías. Pero este lugar había sido limpiado por domadores anteriores. Significaba que tenían espacio para luchar contra lo que viviera en las grietas y hendiduras de las paredes. Eso fue hasta que el grupo llegó a los caminos bifurcados que conducen a otras secciones del almacén. Estaba claro que cualquier magia o fuerza que hubiera creado y dividido esta mazmorra había conectado múltiples almacenes. Era extraño pensarlo de esta manera, pero así eran las cosas. Los tramos que conectan los grandes espacios abiertos dificultaban la limpieza de otros caminos. Por lo tanto, las nuevas habitaciones todavía estaban llenas de piedra y estantes de metal oxidado. Esto hizo que su línea de visión fuera más difícil. También hizo que su capacidad para luchar fuera más difícil. Pero lo que también sucedió fue que los sonidos volvieron a aumentar. La sala principal abierta había sido fácil de perseguir cualquier cosa. Pero esto iba a hacerlo más difícil. Esto se demostró aún más cuando el chillido de las ratas comunicándose llegó a los oídos del grupo. Entendieron que no había nada para comer aquí abajo aparte de otras bestias, o domadores. ¿Por qué las ratas de repente se habrían vuelto tan enérgicas y ruidosas? Fue porque 4 piezas de comida y simplemente entraron a sus terrenos de caza. Capítulo 290, Exterminador de ratas. Con un chillido, Clark vio la primera rata marrón que saltaba. Había saltado desde lo alto de un estante de piedra justo en su cara. Ni siquiera tuvo tiempo de usar adecuadamente la habilidad de análisis del sistema. Solo podía usar el corte de la luna creciente para cortarlo directamente por la mitad. RS, estos son tuyos para manejarlos. Si otro salta hacia mí, te haré las cosas más difíciles. La presión que ejerció sobre RS fue por una buena razón. Clark quería ver qué le pasaría a RS cuando se viera obligado a vivir una situación difícil. Clark ya tenía un buen control sobre RS. Era una persona centrada y leal que quería fortalecerse y representar a su familia. Las técnicas de espada de las que estaban orgullosos aún eran jóvenes en lo que respecta al gran esquema de las cosas. Pero esa era exactamente la razón por la que tenía el invierno para empujarlos más lejos. Porque quería mostrarle al mundo lo que su familia podía hacer. Mucha gente tendría esos sueños en la vida. Esto era algo que seguiría siendo una fantasía para muchos. Sin embargo, RS ya había comenzado a mostrárselo al mundo. Había logrado ingresar a la Academia Nova. Aunque no había logrado grandes avances, estaba entrenando constantemente. Esta también fue otra nota positiva en la mente de Clark. Una persona trabajadora siempre pesaría más que una persona perezosa a menos que la persona perezosa fuera incomparablemente inteligente. Entendido. Apártate y mira. RS aceptó el desafío con vigor. Saltó frente a Clark y apuñaló con su espada. La espada abisal estaba cubierta de una capa de sangre debido a la puñalada que había hecho en la pierna de una de las ratas marrones. Puede que RS no la haya matado instantáneamente, pero la había dañado hasta el punto de que la rata marrón ya no era un peligro. Rata marrón común. La rata parda es considerada una de las plagas más molestas del mundo. Viajarán en grandes nidos para apoderarse de lugares ricos en alimento. Se sabe que se comen a familias enteras y infestan una casa pequeña. No rehuyeron las alcantarillas ni ningún lugar repugnante, lo que les provoca a menudo desarrollar un ligero tipo de veneno. La rata marrón tiene un potencial casi nulo. Tienen un potencial extremadamente pequeño para convertirse en una rata plaga después de haber contraído más de 1000 enfermedades diferentes en su cuerpo. Si esto sucede, mutan por completo y se convierten en una especie diferente. No tienen ninguna relación con las ratas relámpago, las ratas de agua, el bosque. El hecho de que la rata marrón fuera considerada una especie completamente diferente significaba que durante mucho tiempo había sido una rama de cualquier ascendencia que hubiera dado origen a la especie de rata. Pero esto no importó. Lo que importaba era el hecho de que María y Brad habían regresado a una formación defensiva. RS fue el único que atacó. Cualquier rata marrón que se les acercara era cortada o apuñalada. Los movimientos que utilizó RS fueron bien practicados. Sin embargo,
Clark pudo ver errores aunque no estudió la espada. Relájate más o perderás tu segunda oportunidad de ataque. Este fue un simple consejo. Clark pudo ver que RS había tensado los músculos alrededor de su cuello y hombros. Le hacía reaccionar más lentamente ante los ataques fallidos o más débiles que usaba contra las ratas. Esto fue rápidamente escuchado y cambiado por RS. Respetaba que Clark hubiera estado en muchas batallas incluso antes de poner un pie en una mazmorra. Era algo que sentía que se había perdido hasta ahora. Ahora, RS sentía que estaba muchos años por detrás de Clark a pesar de que tenía aproximadamente la misma edad. La única razón detrás de esto fue que Clark pudo fácilmente darle a RS un consejo perfecto para el momento. También fue un claro identificador de que Clark no confiaba solo en la lanza. Sí, Clark practicaba artes de lanza. Pero Clark había visto a tanta gente usar una espada que era sorprendente que RS aún no hubiera encontrado estos problemas en combate. No. Tú. Atrévete. Tócalos. María y Brad habían estado preparados para bloquear y luego atacar a una rata marrón que saltaba hacia ellos. Sin embargo, RS mostró los movimientos giratorios y elegantes de los que era capaz sin siquiera darse cuenta. Ya habían transcurrido algunos minutos de la batalla, pero parecía que RS finalmente se había permitido respirar un poco y calmarse. Aquí fue donde pudo producir los mejores pasos y posturas de su habilidad con la espada. Lo había aprendido desde que podía caminar. Ahora estaría mostrándolo y moviéndolo. Estar tranquilo siempre mejoraría la situación ya que la mente no causaría problemas innecesarios. Ver a RS cambiar de actitud fue bueno. Clark mejoró aún más su opinión sobre RS y supo que esa sería una buena dirección en la que centrarse. Como estaba claro que RS había sido entrenada para mantener la calma y luchar, todo lo que le quedaba era experiencia. RS podría obtener una mejor mentalidad dentro de una mazmorra, permitiéndole mantener la calma en general en estas situaciones. Otra rata marrón saltó hacia María pero RS estaba allí. Esta vez, en lugar de un movimiento básico de cortar o apuñalar, cambió su postura con un pie adelante. Su espada cortó con ambas manos en la empuñadura y cortó a la rata marrón hasta la mitad. El aire a su alrededor se volvió un poco más pesado, disuadiendo a las dos ratas marrones que estaban a punto de atacar. Así que esa es la presión espiritual de tu bestia espada abisal. Clark lo reconoció como una habilidad que había visto al leer la gran cantidad de información analizada por el sistema. La espada abisal era una bestia que tenía un tipo metálico y espiritual. Eso hacía que este tipo de ataques fueran ideales. RS podría reprimir a las bestias más débiles a su alrededor sin dejar de atacar. La presión no había sido suficiente para ahuyentar a las dos ratas marrones. Sin embargo, Brad dio un paso adelante y blandió la nueva espada de hierro negro que tenía en la mano. El peso cayó un poco imprudentemente y rompió un estante de piedra. También aterrizó encima de una rata marrón, cortándola parcialmente y aplastándola parcialmente. Al ver que Brad había mantenido su espalda a salvo, RS no dudó en desatar 3 cortes rápidos seguidos. Claramente estaba tratando de usar la habilidad de su bestia en otros movimientos de espada. Había tenido éxito en uno pero necesitaba más entrenamiento en los demás. No es que sus movimientos fueran pobres de ninguna manera. RS tenía una clara comprensión y fortaleza en lo que respecta al estilo de espada que su familia tenía en alta estima. Brad, no era necesario que interfirieras. Pero fue una buena jugada. Clark sabía que Brad había estado ansioso por usar la nueva combinación de arma y escudo. Pero la razón por la que dio un paso adelante fue porque vio que RS quedaría completamente abierto en su último ataque. Fue algo bueno para sus viajes. Todos tendrían que apoyarse mutuamente. RS, no pensé que estarías tratando de incorporar un ataque de presión espiritual de tus bestias en tu habilidad con la espada. Esa ya es una gran dirección a seguir. Las únicas notas que tengo es que estás demasiado tenso. Tus movimientos fluidos son roto por las posturas tensas que tomas es porque solo has forzado un movimiento entrenado y no un movimiento maltratado. Con esto, Clark estaba señalando que RS carecía de una experiencia real en batalla. En una batalla real, alguien no podría simplemente realizar los movimientos.
Necesitarían doblarse un poco y ajustar ligeramente sus ataques haciéndolos más fluidos. También les permitiría moverse más rápido, los ajustes siempre les permitirían estar cómodos en cualquier posición en la que estuvieran. Se decía que incluso un guerrero acostado debería poder empuñar su arma como si estuviera de pie. Lo que dijo Clark pareció afectar bastante a R.S. En lugar de decir una palabra o recoger materiales, simplemente se quedó en silencio y contemplativo. Aunque esto fue algo bueno. Clark reunió los materiales de las ratas marrones que eran muy útiles para alimentar a las bestias o como pequeñas pieles que podían usarse como camas para animales. De lo contrario, eran inútiles por lo que no había mucho dinero en ellos. Sigamos adelante. Quiero ver cuántas de estas cosas pueden rayar este escudo. Brad lideró la carga. Ninguno de ellos había notado que su espíritu se elevaba. Tenía mucha energía para atravesar el resto de la cancha. Supongo que vamos en esa dirección. Clark sabía que estaban siguiendo el camino más transitado. Eso no fue ningún problema. Su objetivo era profundizar más y encontrar los restos del tallador de runas. Si pudieran llegar allí, podrían encontrar un secreto potencial con una gran recompensa. Clark también tenía la búsqueda en mente. Quería más conocimientos. Cuanto más tuviera, más rápido podría crecer. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.